Empezamos este vídeo volviendo a esta imagen que ya vimos anteriormente y que representa la fase final de la evolución de la protoestrella. La fase final en la cual ya tenemos la protoestrella formada y un disco protoplanetario a su alrededor. Es en este disco donde tendrán lugar los procesos de formación de planetas. Antes de entrar en estos procesos podemos preguntarnos si es normal que en todas las estrellas se desarrolle este disco protoplanetario y estos procesos de formación de planetas. Y la respuesta es que muy probablemente sí. Por una parte, hay una evidencia observacional. Como hemos visto en esta imagen y otras, en la mayoría de los casos de las fases finales de evolución de las protoestrellas, vemos efectivamente estos discos protoplanetarios. Y en segundo lugar, hay también un argumento de tipo físico. Y es que si no se formasen estos discos, probablemente el proceso de formación estelar no llegaría a su fin y no tendríamos estrellas. ¿Y esto por qué es? Pues es debido a que cuando la nube colapsa para formar la estrella, si esa nube tenía cierto momento angular al principio, es decir, si estaba girando, al hacerse más pequeña, gira cada vez más deprisa. Y esto es por un principio que se llama el principio de conservación del momento angular, que es, por así decirlo, la cantidad de giro que tiene un astro y que se conserva y que si el tamaño disminuye, pues la velocidad aumenta. Esto lo vemos, por ejemplo, pues en patinadores, cuando están girando en la pista, para girar más rápido, contraen los brazos, los pegan contra su cuerpo, para de esta forma, al disminuir el radio del movimiento, aumenta la velocidad. Podemos ver un ejemplo en la persona que ostenta el récord del mundo de velocidad de giro. Tendremos aquí cómo empieza el giro con los brazos extendidos, incluso con la pierna extendida también, y a medida que lo contrae va aumentando su velocidad hasta conseguir efectivamente el récord del mundo. Pues bien, en el caso de una nube protoestelar que está colapsando para convertirse en estrella, el proceso sería parecido. A medida que se contrae, su velocidad de giro va aumentando y entonces llegaría un momento en que la fuerza centrífuga se opusiese al colapso. La fuerza centrífuga fuese capaz de vencer la gravedad y entonces el colapso se detuviese. Si se detiene el colapso, pues no tenemos estrella. No, aquello no llega a formarse una estrella, no tendríamos estrellas y si este mecanismo fuese como acabamos de describir, no habría estrellas. ¿Cómo resuelve la protoestrella este problema? Pues lo resuelve de dos formas posibles. En primer lugar, esa nube que está colapsando puede fragmentarse, dividirse en dos nubes que giran una alrededor de la otra, dando lugar al nacimiento de una estrella doble. De esta forma, el momento angular se queda en momento angular orbital y cada una de las estrellas conserva muy poco momento angular y pueden acabar su contracción hasta convertirse en estrellas. Muchas estrellas siguen esta vía y eso es porque un 30, un 50% de las estrellas son estrellas dobles o incluso estrellas múltiples en sistemas de más de dos estrellas. La otra vía para resolver el problema del momento angular es la formación del disco protoplanetario. En este caso, no toda la nube colapsa, sino que colapsa solo la parte más interna y las partes más externas que forman este disco protoplanetario es donde se queda el momento angular que posteriormente se quedará en los planetas. Por ejemplo, en el sistema solar, el Sol, que tiene el 99,9% de la masa de todo el sistema solar, pues solo tiene el 10% del momento angular total, mientras que el restante 90% es momento angular orbital de los planetas. Pues bien, esto lo que nos indica es que una gran parte de estrellas tienen efectivamente disco protoplanetario. De hecho, esto es un argumento que ya se utilizaba en los años 70 para pronosticar que la mayoría de las estrellas tenían planetas. De hecho, esto lo que nos indica es que no puede existir una estrella completamente aislada, completamente sola. O bien se forman estrellas dobles, o bien se forman sistemas planetarios. Por tanto, los sistemas planetarios deben ser muy abundantes y esto es lo que estamos viendo precisamente en las últimas décadas con el descubrimiento de un gran número de planetas alrededor de otras estrellas. Bien, ¿y qué sucede entonces en este disco protoplanetario en el cual se forman los planetas? Pues bien, este disco protoplanetario contiene gas, principalmente gas con la misma composición que la estrella, contiene agua, contiene pequeñas partículas, granos de polvo y contiene también pues ya pequeñas piedrecitas, pequeños agregados. Estos agregados cuando pasan cerca uno de los otros pues se van uniendo y de esta forma se va produciendo un proceso de agregación cada vez más grande en el cual vamos teniendo objetos cada vez más grandes que al ser más grandes tienen más
fuerza gravitatoria son capaces de atraer más a los que pasan por sus cercanías y de esta forma se van construyendo objetos cada vez más grandes que a su vez se irán agregando y dando lugar finalmente a la formación de los planetas. Aquí tenemos otra imagen que indica estos procesos de agregación. A mí hay un aspecto de esta imagen que no acaba de gustarme y por eso lo pongo, y es que tal como aparece aquí, como vemos aquí, parece que estos dos fragmentos, estas dos rocas, están chocando violentamente. Y claro, uno puede esperar que de un choque violento no se produzca un fenómeno de agregación, sino que un choque violento lo que produzca es que se rompan, no produzca una disgregación. Lo que pasa es que los choques en este disco protoplanetario no son violentos, o los choques violentos son raros. Lo normal es que, como es un disco ordenado, todas las partículas se van moviendo a una velocidad parecida en función de la distancia a la que se encuentran al Sol, ¿no? Tengo aquí, para simularlo, pues un par de rocas de este tipo, de los orígenes del sistema solar. Entonces, claro, no cabe esperar que vayan en órbitas separadas o que choquen frontalmente porque una venga por un lado y la otra por el otro. No, van girando en su órbita kepleriana correspondiente y si están cerca, pues son órbitas muy parecidas. Y cuando una adelanta a la otra, pues se atraen gravitacionalmente, se unen y al unirse continúan su órbita como un solo objeto. Al haberse unido y formando un objeto más grande, pues su atracción gravitatoria común, digamos, al tener más masa, su gravedad es mayor y entonces son susceptibles de, en una órbita posterior o en unos cuantos miles de años, pues atraer un tercer objeto, un cuarto, y así ir construyendo agregados cada vez más grandes. A medida que estos agregados son cada vez más grandes y más masivos, pues la gravedad aumenta también, empiezan a apretarse en su interior y al aumentar la presión se funden, aumenta la temperatura, se funden y estas superficies y estos objetos, digamos ya fundidos, calientes, pues toman esa estructura esférica que es la estructura de los planetas que conocemos, que tienen todos ellos pues una forma esférica. Aquí tenemos los planetas del sistema solar, que ya describimos en un vídeo anterior. Vemos que además se han formado de una forma, por así decirlo, estructurada. Vemos que los más cercanos al Sol son planetas de tipo Tierra, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los más lejanos son gigantes de hielo, gigantes de gas, Júpiter y Saturno, gigantes de hielo, Urano y Neptuno. ¿Por qué esta diferencia? Porque dentro tenemos planetas rocosos, fuera tenemos gigantes gaseosos. Ello es debido a que uno de los componentes principales de ese disco protoplanetario es el agua. Como ya vimos anteriormente, el agua es la segunda molécula más abundante del universo. Y por tanto tenemos una cantidad apreciable de agua en el disco protoplanetario. En la parte interior, más cercana al Sol, o a la estrella o a la protoestrella en este caso, al ser la temperatura más alta, el agua está en estado gaseoso y no participa en estos procesos de agregación junto al polvo, las piedrecitas, los silicatos. Mientras que en el sistema solar exterior, el agua está en forma de hielo, cristalitos de hielo que sí que pueden agregarse entre ellos y también agregarse al resto de partículas sólidas, y de esta forma no contamos solo con el polvo y los silicatos, sino que contamos también con el agua, que es mucho más abundante, para contribuir a estos procesos de agregación. Por eso, a partir de este punto, que es lo que se denomina la línea de hielo, o línea de nieve, podríamos decir, que es donde marca la separación entre la parte del disco protoplanetario en que el agua está en forma de gas y la parte en que está en forma de hielo, pues se forman planetas distintos. Planetas pequeños rocosos, donde el agua está en forma de gas, planetas gigantes de hielo o gigantes gaseosos, donde el agua está en forma de hielo. Bien, estos procesos de formación acaban cuando la protoestrella alcanza su fase final como tal protoestrella, antes de convertirse en estrella, y esta fase final es una fase muy violenta, en que la protoestrella tiene una actividad magnética muy intensa, emite gran cantidad de viento estelar que barre los residuos de la formación de los sistemas planetarios, de forma que se quedan los planetas y otros astros menores en un espacio prácticamente vacío de materia. Digamos que los restos de ese disco protoplanetario han sido barridos hacia el exterior del sistema planetario y en su interior pues quedan prácticamente vacío, excepto la presencia de planetas y de otros objetos menores. Aquí tenemos pues una representación, tenemos un proceso activo aquí de formación de planetas donde el disco protoplanetario todavía es muy denso. Cuando esta estrella entra en esa fase final, lo que se llama una fase de estrella T Tauri, que emite gran cantidad de viento estelar, el disco se barre y toda esta materia que quedaba residuo de la formación de los planetas
queda confinada en el exterior. Este proceso nos permite explicar el hecho que ya discutimos cuando hablamos de exoplanetas, de que la mayoría de los exoplanetas, bueno, la mayoría no, pero sí los primeros exoplanetas que se encontraron eran planetas gigantes de tipo Júpiter muy cerca de su estrella. Como hemos visto, un planeta muy grande no puede formarse muy cerca de su estrella, porque estaría dentro de esa línea de nieve. Lo que se entiende en la actualidad, lo que se interpreta en la actualidad, es que, por ejemplo, tenemos aquí el caso de 51 de Pegasi, al que veíamos en la gráfica anterior también. Esto sería la representación a escala de distancias, que no de tamaños, entre la distancia del Sol a Júpiter y la distancia del Sol a este planeta en 51 de Pegasi, donde, como estamos viendo, este planeta gigante, no podría haberse formado aquí, tan cerca de su estrella. La interpretación que damos de esto es que el planeta se ha formado lejos, más allá de esa línea de nieve. Pero en el momento en que el planeta ya está prácticamente formado, el disco protoplanetario todavía tiene mucha densidad de materia residual, que no ha formado en esta formación de planetas. Entonces el planeta intercambia energía con la materia de alrededor, por así decirlo, roza con la materia que se encuentra todavía en ese disco protoplanetario, y entonces va perdiendo energía orbital. Va perdiendo energía orbital y va cayendo en espiral hacia el interior de su estrella. Esa caída en espiral se detiene cuando la estrella emite ese viento estelar intenso que barre el sistema protoplanetario, y entonces tenemos que este planeta gigante que se ha formado aquí fuera y que está cayendo en espiral hacia el interior de la estrella, en el momento en que la estrella limpia su sistema planetario interior, el planeta ya no cae más, se queda en una órbita estable, y es por eso por lo que podemos encontrar planetas gigantes muy cerca de su estrella, aunque la teoría de la formación planetaria que acabamos de describir nos propone que los planetas gigantes deben de formarse lejos. Efectivamente, se forman lejos, pero caen hacia el interior y se estabilizan cuando la parte interna del sistema planetario pues, se vacía de material interplanetario.